ganadores en 10 premios de 25.5 millones de pesos cada uno. Así que con solo comprar un cachito de 200 pesos, las y los participantes tuvieron la oportunidad de ganar uno de los 128 premios directos y más de 48,000 premios en total. Al cierre del sorteo, las ventas fueron de 338.5 millones de pesos. Aquí presentamos los estados que utilidad de 115.9 millones de pesos. Así, la meta que anunciamos junto con usted, Presidenta, no solo alcanzó lo esperado, sino que fue superada gracias a la respuesta del pueblo de México. De leyes secundarias en materia de la reforma judicial ya se encuentran como iniciativas de ley en el Poder Legislativo para su dictaminación. Específicamente se encuentran en la Cámara de Senadores. Las adecuaciones normativas están relacionadas con la reforma constitucional que se publicó el 15 de septiembre del año pasado, de 2024. En esa reforma se establecen los artículos 17 y 20, ¿sí?, los plazos procesales para emitir resoluciones en dos materias. En materia tributaria, en donde deberán resolver los juzgadores en un plazo máximo de 6 meses. Y en materia penal, 4 meses si se trata de delitos que no excedan de 2 años de prisión y antes de 1 año si la pena excede este tiempo. En esa reforma se buscó también hacer efectivo entonces el principio de una justicia pronta y expedita. Como ustedes recordarán, ya existe un primer paquete de leyes expedidas que es para armonizar la reforma judicial. Eso se hizo desde diciembre y parte de este año, que ya están aplicándose. En este segundo paquete de reformas, decimos son las leyes procesales, se busca garantizar el acceso a la justicia estableciendo plazos y términos claros en todos los procesos. Se fortalece el juicio de amparo para que sea más ágil y sencillo con reglas muy precisas y claras. También se protege el orden público y el interés social, se incorporan nuevas herramientas tecnológicas para modernizar la justicia, se ajustan algunos recursos fiscales y se homologan los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Las leyes que están ya en el Senado es el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se incluyen plazos procesales breves. Se establece un plazo común de 5 días para actuaciones procesales donde no se señala expresamente. Se incluyen las medidas necesarias de protección para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras en los casos de los delitos de delincuencia organizada. Se armoniza el catálogo de conductas de prisión en materia de prisión preventiva en relación con el artículo 19 constitucional, delitos que fueron incorporados y que no se encontraban en estas leyes. Estamos incluyendo en materia penal las las notificaciones digitales cuando se desconozca la identidad o domicilio de las personas, además de que permanecen los medios tradicionales. Y se establecen, estos son solo algunos temas, no es completa, pero digo los más relevantes. Se establecen reglas para la detención en flagrancia en materia penal, estableciéndose el uso de herramientas tecnológicas que permitan identificar a la persona y su ubicación en el lugar en que se encuentra, siempre todo bajo control judicial. La modificación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se incluye ahí la remisión al Código Nacional de Procedimientos Penales sobre las medidas para preservar la seguridad de las personas juzgadoras en materia de delitos de delincuencia organizada. También se ha presentado la modificación a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para responder a lo que la Constitución establece en materia de plazos en materia fiscal.
Se fija de manera clara el plazo máximo de 6 meses para la resolución de los juicios en la vía sumaria. Se establecen plazos procesales comunes y especiales para las actuaciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se establecen los presupuestos de procedencia de suspensión conforme a lo que la Corte ha dictado de criterios y se han formado jurisprudencias. La reforma a la ley de amparo. Primero quiero precisar que el juicio de amparo, como todos sabemos, está garantizado en nuestra Constitución. La Constitución no se modifica. Constituye el medio de defensa por excelencia del pueblo mexicano para la protección de sus derechos fundamentales. Actualmente, el juicio de amparo en su tramitación es tardado, lleno de tecnicismos y vacíos legales. Además, no se encuentra a la vanguardia con los avances tecnológicos, lo que dificulta su acceso y efectividad. Por ello, es fundamental una reforma que dé paso a una justicia efectiva que devuelva las bondades de dicho juicio de amparo. ¿Qué estamos poniendo de manera muy breve en la ley de amparo? ¿Sí? Estamos estableciendo elementos, contenido y alcance para efectos de la procedencia del juicio de amparo conforme a los criterios que ha dictado la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la aceptación de las demandas de amparo. Se establecen plazos y términos para una justicia pronta en donde las normas actuales, igualmente como en el Código, no están previstas. Se establece una parte importante de justicia digital. Se incorpora en el desarrollo de un juicio de amparo verdaderamente digital, con plena validez legal, operatividad práctica, sin que ello sustituya la procedencia documentada del procedimiento. Se va a seguir atendiendo también lo documental, pero hay obligación ya de digitalizar. En cuanto al cumplimiento y ejecución de sentencias, las personas juzgadoras deben señalar con claridad quién debe cumplir la sentencia y qué le toca hacer, para que no haya pretextos por parte de las autoridades y se respete el derecho de la persona. La suspensión del acto reclamado se fortalece con la metodología y requisitos de aplicación que deben tomar en cuenta las personas juzgadoras. En materia de suspensión, también la reforma plantea que no se afecte el sistema financiero. Todo eso lo tienen que ver los juzgadores, ni la economía nacional cuando se tenga que conceder dicha medida. Se establecen reglas claras para la procedencia de la suspensión provisional y definitiva, que son 2 momentos. En materia de congelamiento de cuentas, en todo caso, el órgano jurisdiccional dejará salvo los recursos necesarios para el pago de obligaciones laborales, fiscales y alimentarias y asegurar la subsistencia de la persona física y de acreedores alimentarios. Esta reforma permitirá que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda requerir, obtener y diseminar información financiera para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita o conductas ilícitas relacionadas. Esto permite también fortalecer las capacidades del Estado para proteger la economía nacional a través del uso de inteligencia financiera y congelamiento inmediato de ganancias de criminales para reducir su capacidad de perpetuar su actividad delincuencial. En este mismo sentido, en el caso de los créditos fiscales firmes, la iniciativa propone, a fin de hacer eficiente y expedita la actuación de la autoridad ya para el cobro de ese crédito fiscal firme, que sea a través del amparo, puede impugnarse hasta determinado momento de todo el proceso que se establece en el Código Fiscal y se establecen reglas muy claras para que se pueda otorgar en algún momento la suspensión de los actos de cobro bajo la condición
de que se otorgue una garantía. Se puede dar la suspensión, pero se tiene que garantizar ese crédito fiscal ya firme después de haber pasado por todas las etapas procesales. Y esa garantía tiene que ser lo suficientemente fuerte como puede ser un billete de depósito o cartas de crédito. Quiero dejar muy claro que los derechos humanos se mantienen firmes y protegidos como lo consagra la Constitución. Esta reforma no debilita el amparo, lo fortalece, lo mantiene como un escudo de la ciudadanía, pero ya no como un refugio para quienes buscan evitar la justicia. Ampararse para defender derechos es justicia. Ampararse para ocultar delitos es impunidad. Y para la debida aplicación de la ley de amparo es necesario modificar Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Las reformas referidas a estas leyes también, como todas las reformas a las leyes que hemos hecho, incluyen un lenguaje incluyente, la referencia expresa a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y se actualizan las denominaciones de los nuevos órganos judiciales. Este paquete busca profundizar la nueva forma de administrar justicia. Estas modificaciones complementan las leyes secundarias de acceso a la justicia y estamos buscando dotar de herramientas a las personas juzgadoras para que con una visión de derechos humanos y apegada al marco constitucional se garantice que efectivamente será una justicia, una tutela judicial efectiva y lo podrán hacer en los tiempos que establece la Constitución. Esto siempre, y lo hemos dicho, la presidenta es muy cuidadosa en eso, respetando los derechos humanos y sin que el amparo, que es la institución más importante en nuestro sistema jurídico, pierda su espíritu original. Lo fortalecemos para que siga siendo reconocido internacionalmente como la herramienta para la protección de los derechos fundamentales del pueblo mexicano. Estas son, a manera de presentación, las reformas a estas leyes que están ya en el Congreso. Gracias. Aclarar, porque se está reiterando una narrativa de que esta reforma al amparo es regresiva y busca limitar el acceso de defensa de las y los mexicanos. Esto es absolutamente falso. Se busca hacer un juicio de amparo más ágil, más eficaz, tecnológico, donde haya una justicia digital. Y hay dos aspectos fundamentales que se han estado criticando, no sé si con mala fe o con ignorancia. El primero, que se está limitando el amparo porque se está modificando el interés legítimo. Es decir, ya no van a poderse defender a través del amparo derechos como los derechos ambientales, por ejemplo. Esto no es así. La iniciativa lo único que hace es describir los elementos de esta figura, el interés legítimo, tomando la jurisprudencia obligatoria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, aclarar la figura para que sea más fácil su aplicación. Ni se limita, ni se restringe, ni se dificulta el acceso al amparo. Esto es muy importante tenerlo presente. En segundo lugar, ha hecho también ruido el tema de que no proceda la suspensión, por ejemplo, tratándose del bloqueo ordenado por la UIF a cuentas bancarias. La historia del amparo ha sido siempre un ejercicio de equilibrio entre una adecuada defensa de los derechos de las personas y la no afectación del interés público y el interés social a través de la figura de la suspensión. Y tradicionalmente las leyes de amparo se han venido modificando cuando hay abusos en ciertos sectores por parte de personas que están utilizando la figura para violar la ley. Por ejemplo,
Hubo una época en México en que todos los centros de vicio, los que entonces se llamaban giros negros, operaban con una suspensión de amparo. Se tuvo que modificar la ley de amparo para decir, en estos casos no procede la suspensión. Hubo una época en que los centros de apuestas operaban con una suspensión de amparo. Se tuvo que modificar la ley de amparo para decir no procede la suspensión cuando se trate de centros de apuestas. El amparo también se abusó, por ejemplo, para que los deudores alimentarios no pagaran las pensiones alimenticias a sus hijas, a sus hijos, a sus familias, y se tuvo que modificar la ley de amparo para decir no procede la suspensión cuando se trata de pensiones alimenticias. Y así la ley de amparo tiene muchos supuestos que se han tenido que ir adaptando a la realidad. ¿Qué problema tenemos ahora? Que con la delincuencia que estamos enfrentando es muy complicado combatir el lavado de dinero y es necesario fortalecer las capacidades de investigación e inteligencia del Estado mexicano. De tal suerte que cuando la UIP bloquea una cuenta por lavado de dinero o por los recursos presumiblemente son de la delincuencia organizada, derivado de criterios de la Corte y de los jueces, se están liberando todas las cuentas. ¿Y esto qué provoca? Por un lado, un daño al sistema financiero, por el otro, dificultar el combate a la delincuencia organizada y, en tercer lugar, se vacían las cuentas y después estos recursos ya no hay manera de que sean recuperados. Es falso que se establezca en la iniciativa que en cualquier supuesto que la UIP bloquee una cuenta no procederá a la suspensión. Por supuesto que puede haber casos en que por información incompleta o incluso errores se pueda bloquear la cuenta de una persona que no está vinculada con la delincuencia organizada o con actos delictivos. Y la iniciativa prevé claramente que si la persona acredita la licitud de los recursos de esa cuenta, procede la suspensión y se desbloquea la cuenta. De tal suerte que no hay limitación al amparo, hay una actualización, modernización para que sea más ágil, más eficaz y no hay un solo paso atrás en la defensa de los derechos de las y los mexicanos, como lo ha ordenado la presidenta Claudia Sheinbaum. Muchas gracias. Ella misma, la ley de amparo permite en ciertos casos que se pueda promover a su nombre. Entonces, ahí sí tendríamos un retroceso. Lo que hay que señalar y sancionar cuando de manera tramposa y para golpear a ciertas personas se usa la figura del amparo, pero no hay nada previsto hasta este momento. Debería de haber, disculpe, si me permite, Presidenta, preguntarle, disculpe, exministro, pero debería de haber algún tipo de sanción a quien esté abusando de esto. Por supuesto, y las personas que resultaron afectadas, pues obviamente pueden promover los medios de defensa o las acciones que pueden ser tanto de manera penal como civil en contra de quien haya hecho un mal uso de su nombre para golpearlos políticamente. Muchas gracias. Tu opinión. Diciendo que ellos se ampararon. Aprovechando, las 8 columnas, la portada del Reforma de ayer. Fíjense, las 8 columnas. El día anterior, primero sale Latinos en la mañana diciendo que se habían amparado los hijos del presidente López Obrador para que no se les investigara. Después sale, creo que en Reforma o en el Universal, y ya en la tarde Andrés Manuel López Beltrán saca un comunicado diciendo que ellos nunca lo solicitaron. O sea, hay suficiente tiempo de todos los medios de comunicación para que al siguiente día puedan aclarar al mismo nivel, en todo caso, ¿no? Hay un amparo
No es verdad. Vean cómo está. Amparan a Andy en contra de FGR y aquí chiquitito, y él dice montaje. Bueno, ya aclararon que ellos no, con tiempo suficiente, no pidieron el amparo. ¿Por qué el Reforma al otro día saquen 8 columnas? Pues ¿qué fondo tiene? Político, de dañar, de calumniar. Es propaganda, no es información. Esto es propaganda política, no es información. De un medio de comunicación o de alguien que se dice que es un medio de comunicación. Y lo mismo TV Azteca. Mentira, como dice el detector. Te siguen diciendo que se ampararon. Bueno, ¿qué objetivo tiene? Hoy sale Ciro Gómez Leiva. ¿Cómo es que no se va a investigar a los hijos del expresidente? ¿Y por qué se va a investigar a los hijos del expresidente? ¿Cuál es la razón? ¿Que lo dice él? ¿O que lo dice el Reforma? ¿O que lo dice Latinos? ¿Alguien ha puesto una denuncia? Ah, sí, Doring, por cierto, ¿no? Sí, es que hay que poner todo en su lugar. Entonces, ¿qué objetivo tiene esto? Propaganda política. Entonces, que en vez de decir medio de comunicación, digan medio de propaganda política del conservadurismo mexicano. La verdad. Entonces, si tienen un objetivo, calumniar. Sí. Lo más increíble de todo, ya fue un año, ¿no?, que el presidente López Obrador dejó el gobierno. Y siguen obsesionados. Es que todavía no acaban de entender que México cambió. Gracias. Era mentira lo que yo decía. Bueno, vamos a poner a Loret reconociendo que tuvo que bajar una noticia porque no era correcta. A ver. Ante esta equivocación, hemos decidido que vamos a retirar Todo completo, esta información desde antes, de nuestra... Oiga, cometimos en Latinos un lamentable error por el que le ofrecemos una disculpa. Al arranque de este noticiero, le presentamos de manera equivocada las fechas y los cargos en la nota que tenía que ver con la investigación de la Fiscalía General de la República sobre la red de huachicol en la Marina. Ante esta equivocación, hemos decidido que vamos a retirar esta información de nuestras redes sociales, lo cual nos permiten nuestras plataformas digitales, es decir, vamos a quitar ese fragmento, dado que no eran correctos los datos que ahí se presentaban. Se le cayeron tanto diciendo es falso que tuvieron que reconocer con los datos que en efecto era falso. No, pero él sale ayer diciendo, no, la presidenta está diciendo cosas que no son. Pues si él mismo lo reconoce, ¿cómo voy a ser yo la que diga que no es verdad? Si él lo reconoce. Bueno, ya no pongamos aquella vez que puso la balacera. A ver, ponla. Las imágenes que usted verá a continuación en su pantalla no son de una película, son de Sinaloa. Es un enfrentamiento entre la chapiza y la malliza. Vean nada más. El video hoy se hizo viral en redes sociales. Medios locales señalan que todo ocurrió en la localidad de El Espinal, en el municipio de Ilota. Refieren que se utilizaron fusiles Barrett calibre 50 y otras armas de calibre superior. Las explosiones y disparos se extendieron hasta la comunidad vecina de San José Conitaca. Dicen que el enfrentamiento así duró 2 horas. Fuerzas federales realizaron un recorrido por Ilota y en varios puntos se encontraron ¿Dónde era esto? 430 cartuchos, a ver, 12 pon el de Yemen. 2 chalecos. O sea, dieron una noticia de que hubo una balacera en Sinaloa y en realidad había salido meses antes en las redes sociales que era en Yemen o en Yemen.
Bueno, ¿qué clase de periodismo es este? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Derecho de réplica. El otro día me dijeron que venía de Carranza, me puse a leer. No, en realidad no, porque cuando entra Carranza al poder, pues todos los medios eran porfiristas. Pero sí hace una ley que después se convierte en el derecho de réplica. Presidenta, a propósito. Primero es un hombre pues, con una trayectoria impresionante, ¿no? Él fue gobernador de 2 bancos centrales, así como es el Banco de México. Él fue gobernador del Banco de Reino Unido y de Canadá, perdón, de Reino Unido y de Canadá. Entonces, no cualquier persona es gobernador de 2 bancos centrales. Un economista muy reconocido, pero además es un hombre muy sencillo, de un trato muy amable. Entonces eso facilita siempre una relación. Y está muy interesado, igual que nosotros, primero en conservar el tratado, en garantizar que se mantenga el tratado de los 3 países, pero en fortalecer la relación México-Canadá. Entonces yo creo que es un muy buen momento para ese fortalecimiento. Quiere decir que empresas canadienses puedan invertir en México, que empresas mexicanas puedan invertir en Canadá y que fortalezcamos la complementariedad en el comercio, en distintos temas. Y hay muchas áreas de oportunidad en la relación México-Canadá. Hay otros temas importantes, ellos son muy buenos en ciberseguridad, por ejemplo. Entonces, todas esas prácticas que ellos utilizan, a nosotros nos interesa conocer cómo hacen algunos temas. Ellos tienen desarrollos muy importantes en la explotación de petróleo para la utilización de gas natural. También nos interesan las mejores prácticas que tienen. Y al mismo tiempo, pues trabajadores mexicanos que van a Canadá, pues que se mantenga ese convenio. Entonces fue una muy buena reunión, muy amable, muy afable, y él realmente pues es una persona de un trato excepcional y eso pues facilita mucho la relación. Por último, Presidenta, pues hoy es viernes, aprovechando los fines de semana, se están transmitiendo en los canales públicos. Un testigo colaborador en el caso de esta indagatoria del huachicol, en el caso de Hernán Bermúdez Requena, planteó este testigo colaborador, de acuerdo con el expediente que está en la Fiscalía General de la República, que cuando se llevó a cabo la elección para la gubernatura de Tabasco, este personaje pactó con los cárteles o con los grupos delictivos que se encontraban en el estado para garantizar que no se registraran disturbios en la elección de la que resultó finalmente ganador el senador, en su momento gobernador de Tabasco, Adán Augusto López. Esta, digamos, es una acusación que se suma ya a diversas que existen en esta indagatoria. Yo lo que le quiero preguntar es si desde su punto de vista es sostenible el liderazgo del senador al frente de la bancada de Morena en el Senado. Número 1, tiene que en todo caso la Fiscalía decir bajo qué condiciones esta persona, primero si es cierto que viene esta declaración de este testigo o de este imputado, y segundo, si eso es suficiente para poder reconocer que esta situación que está planteando es cierta. La Fiscalía tiene que hacer sus investigaciones. Si la Fiscalía nos dice o establece que hay algún cargo contra el senador, la situación es distinta. Hasta ahora no hay nada que haya dicho la Fiscalía. ¿Qué estamos haciendo nosotros y se va a presentar en su momento? Yo ayer lo planteé aquí en la mañanera. ¿Cómo es que se da cuenta el Gabinete de Seguridad en el sexenio pasado que esta persona pudiera estar involucrada en delitos, el secretario de Seguridad de Tabasco? ¿Y cuándo hay esta información? Esta información, de acuerdo con lo que se tiene, digamos ya con mayor certeza,
viene hacia diciembre del 2023. En ese momento el presidente López Obrador solicita que se retire del cargo a esta persona y que se le investigue. Se retira del cargo esta persona por parte del entonces gobernador en enero. Esa es la información que había en el gabinete de seguridad de esta persona en ese momento. Durante 4 años los delitos en Tabasco bajaron de una manera muy importante. Todos, homicidio, entonces no había robo de vehículo, no había ningún elemento con sustento que pudiera informarse que estuviera involucrado en algún grupo delincuencial este secretario de Seguridad. Eso ocurre hasta diciembre del 2023. En enero es retirado, esta persona huye y después viene la presentación ya formal de todas las pruebas para su orden de aprehensión posteriormente. Esa es la información que tenía en ese momento el Gabinete de Seguridad. La Fiscalía tiene en todo caso que informar si esto que sale el día de hoy de este testigo es cierto, no es cierto, si sí es cierto, si es suficiente para poder llamar a declarar al senador, si ese es el caso. Pero no hay hasta ahora nada en donde nosotros podamos decir que eso es cierto. En medio de este ambiente generado por las pesquisas, desde su punto de vista, ¿el senador es aún un interlocutor válido desde el punto de vista político? No hay nada en este momento que lo incrimine. Y, Presidenta, finalmente, en el tema del combate al huachicol fiscal, en su momento el presidente López Obrador planteó esta decisión de entregar a las Fuerzas Armadas el control de las aduanas y también de los puertos desde el punto de vista administrativo. Y él subrayó esta idea de que la intención era, sobre todo, combatir la corrupción. Después de los hechos que se han registrado del involucramiento de algunos mandos de la Secretaría de Marina en este tema del huachicol fiscal, quiero preguntarle si su gobierno se ha planteado la posibilidad de reevaluar esta decisión y si las Fuerzas Armadas podrían ser retiradas de esas posiciones, ya no tener el control de aduanas y de los puertos a raíz de lo que ha ocurrido. No se puede juzgar a una institución por el caso de elementos que cayeron en corrupción y en ilícitos. No se puede, porque en muchos temas ha sido muy importante que la Marina tenga las asiponas, muy importante. Hay mucho mayor control, hay mayor desarrollo de las propias asiponas. En aduanas, lo he dicho, cuando hace esto el presidente López Obrador, el ingreso en aduanas sube 250,000 millones de pesos de un año a otro. ¿Cuál es la mejor prueba de que disminuye la corrupción? Cuando se toma el control, pues que hay más recaudación. Lo mismo ha ocurrido en este año. En este año ha aumentado la recaudación casi 200,000 millones de pesos adicionales en aduanas. Pues quiere decir que se está combatiendo la corrupción. Si se encuentra que hay elementos vinculados con algún caso de corrupción, se procede, pero no por eso se va a juzgar a todos los elementos de una institución o a una institución completa. Por eso es lo que dice el almirante secretario. Fueron ellos mismos quienes ponen la denuncia. Si hay un elemento civil o militar o naval que esté involucrado en un acto de corrupción, se procede. Pero eso no quiere decir que toda la Marina, que todo el Ejército, que toda la Sedena, que las Fuerzas Armadas están involucrados en actos de corrupción. Eso no es cierto. Entonces se quedan las Fuerzas Armadas en los recintos fiscales. Aduana tiene un civil hoy a su cargo, la Agencia Nacional de Aduanas, tiene un apoyo muy importante de la Agencia de Transformación Digital para la modernización de las aduanas, que ya había iniciado desde el sexenio pasado, y para el control a distancia de todas las aduanas, y en puntos
de responsabilidad de aduanas de determinado lugar, hay tanto militares como marinos, y nosotros revisamos, yo reviso todos los días el ingreso a las aduanas. Hay una plataforma que dice cuánto se recaudó en la aduana X, cuántos pedimentos hubo, disminuyó o aumentó el valor del pedimento y la recaudación y su comparación respecto al mes anterior y respecto al año anterior. Y esa es la mejor forma de darnos cuenta, pues, de que se está cumpliendo, porque el pago de impuestos por entrar a las aduanas, pues está llevándose a cabo. Perdón, Presidenta, en el caso de Tabasco, también quería preguntarle, dada la relevancia del caso de Bermúdez Requena, si está garantizada la seguridad y la integridad de este personaje que llegó ayer al altiplano. Sí, sí está garantizada, y esa es la otra, ¿eh? ¿Quién detiene a estas personas? En el momento en que hay una orden de aprehensión, que hay pruebas de que esta persona está vinculada, pues hay una detención. Pues la cero impunidad es cero impunidad. Pero tampoco porque un medio dice que quién sabe qué, pues se va a juzgar a otra persona. Es lo mismo de Ciro Gómez Leiva hoy. ¿Quién va a investigar a los hijos del...? Bueno, porque Loret dice que hay que investigarlos. ¿Dónde hay quién es el que puso una denuncia? Un panista histórico por andar metiendo denuncias contra... Entonces, se investiga cuando hay pruebas, cuando no hay pruebas, ¿por qué se va a investigar a alguien? Gracias, Presidenta. Fíjense, ¿ven adecuado un fondo de salud a partir de la contribución? 77% de acuerdo. En tabaco, 67% en videojuegos. Reducir el consumo de refresco. ¿Pero dónde están las preguntas? Porque ahí no se alcanza a leer bien. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo? A ver, toma el micrófono para que... ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con el cobro de impuestos? Refresco, 69% está de acuerdo, tabaco, 77% y videojuegos, 67%. ¿Y lo de la OMS lo tienes por ahí? A ver si está. Bueno, ¿quién más?